Bienvenidas y la bienvenida a todos y a todas. Gracias por acompañarnos desde la Fundación CEPEC y de la Vicaría de la Educación del Arzobispado de Santiago. Estamos muy contentas y contentos de poder recibirlos acá en este espacio que nos hemos creado en conjunto con un espacio de conversación, de reflexión, donde hemos pasado por diversos temas. Hoy nos acompaña y le agradecemos muy especialmente a Francisca Morales. Ella es psicóloga, terapeuta familiar y oficial de educación de UNICEF. La hemos invitado a que podamos poder ver una mirada más global y desde lo que UNICEF nos recomienda y una mirada global de lo que está pasando en esta educación en tiempos de pandemia. Así que le damos la bienvenida a Francisca y algunas instrucciones. Francisca va a presentar y les voy a pedir que por favor en el chat del Zoom pueden ir poniendo algunas de las preguntas para ir poder después al final responderlas. Así que bienvenida Francisca, muchas gracias por estar acá. Gracias Carola, gracias por esta invitación a hacer esta presentación que espero que a pesar de que somos hartos sea una conversación también, así que desde UNICEF hemos estado tratando de participar en todos estos espacios para un poco entregar nuestra visión, pero también para aprender, porque en esto, cada vez que uno conversa con quienes están efectivamente en el terreno, directamente vinculados a la educación de niños, niñas y adolescentes, también recogemos cada una de las miradas que yo creo que es uno de los temas más relevantes, ¿no? Que es escuchar a la comunidad, saber en qué están, saber qué les pasa, cuáles son los temores, las preocupaciones. Entonces, voy a pasar a compartir mi pantalla para hacer la presentación, pero después encantada de poder hacer un diálogo aquí con la Carolina, con Mario y con el resto de los participantes. ¿Está compartido ahí? Sí. Sí, lo vemos. No falta eso. Súper. Primero, bueno, la presentación tiene como tres grandes momentos. Uno que tiene que ver con este marco general de UNICEF acerca del derecho a la educación. Luego voy a presentarles un poco cuál ha sido nuestra mirada y lo que hemos estado trabajando en el tema de educación en tiempo de pandemia. Y al final les voy a presentar brevemente algunas experiencias, cómo lo están haciendo en algunos otros países y también cuáles son las recomendaciones que de todo eso se derivan, ¿ya? Primero, la educación es considerada como un derecho de los niños, pero también es un derecho humano. Yo creo que es importante nunca olvidar que todo lo que hace o lo que constituyó la definición de los derechos que establece la Convención sobre los Derechos de los Niños es un acuerdo universal y habla de los derechos fundamentales de niños y niñas, ¿ya? Los derechos fundamentales están definidos a partir de la gran pregunta de cuáles son las necesidades que tiene todo ser humano para desarrollarse y para expresar toda su potencialidad a la mayor medida de lo posible. Y de ahí que emergen derechos como el derecho a mi identidad, el derecho a la familia, el derecho a la salud de calidad y, por supuesto, el derecho a la educación, que además está consagrado en varios otros tratados internacionales, como son la Convención de los Derechos de la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, la Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y de su familia, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otros. Uno de los elementos fundamentales que se ha destacado mucho en el trabajo desde UNICEF y también UNESCO y otras instituciones en el tema del derecho a la educación tiene que ver con que la educación se considera hoy en día como una llave de entrada para la realización de otros derechos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que quien accede a la educación, quien puede recibir educación,
a su vez está generando una puerta de entrada para su desarrollo integral, porque sabemos que la educación no es solo aprendizaje cognitivo, sino que también es desarrollo socioemocional, social, etc. La persona que tiene acceso a la educación está empezando a armar un proyecto de vida que es tan importante para después seguir adelante, ¿no? Terminados los años de estudio. Y obviamente tiene una repercusión en lo que va a ser el aporte de cada una de estas personas a la sociedad a partir de su inserción laboral y social. Por otro lado, el derecho a la educación tiene una contribución que es individual, porque sin duda cada persona se beneficia del acceso a la educación, pero también es una contribución social, porque una persona que recibe educación, que continúa su trayectoria educativa y que tiene un buen aprendizaje, es una persona que después también va a hacer una contribución a toda la sociedad. Se han definido 4 estándares del derecho a la educación, ¿ya? Uno, el primero es la disponibilidad, es decir, que exista la posibilidad de que hayan programas de educación suficientes, establecimientos educacionales suficientes para que las personas tengan acceso. La accesibilidad tiene que ver también con que, habiendo la disponibilidad, la persona pueda ingresar, es decir, que no haya discriminación para el acceso, que los materiales sean accesibles y que económicamente esté disponible. Por eso es tan importante la educación gratuita, ¿no? En los países como la provisión de educación gratuita siempre tiene que estar garantizada. La aceptabilidad tiene que ver con que los programas de estudio y los métodos de enseñanza sean culturalmente apropiados, ¿ya? Y de buena calidad, ¿no? Y que además sea considerada de buena calidad por los estudiantes y los padres, no solo que nosotros o el sistema lo califique de buena calidad. La adaptabilidad tiene que ver con la flexibilidad de adaptarse en el tiempo, ¿no? Así como se adaptan otros sistemas, la educación también tiene que adaptarse a los tiempos, a lo que las sociedades demandan. Estoy pensando, por ejemplo, en la educación técnico-profesional y toda la importancia que tiene en términos de la formación y vinculación con el mundo del trabajo, o en la educación inicial, por ejemplo, cómo se adapta también a los conocimientos científicos que vamos teniendo respecto del desarrollo de los niños y cómo es importante estimularlo. En este sentido, yo diría que para ir entrando también en el tema de nuestro contexto actual, si ustedes se fijan, todos estos 4 estándares se han visto seriamente afectados en estos tiempos de la pandemia, se han visto seriamente demandados también. Sin duda, si yo pienso en la adaptabilidad, diríamos que ese es uno de las exigencias que ha tenido fuertemente el sistema educacional en este tiempo, pero sin duda que la disponibilidad y la accesibilidad también han sido un tema muy relevante. Y por último, en este tema del derecho en general, hay 3 dimensiones del derecho a la educación que es importante siempre tener en cuenta. ¿Por qué? Porque tener derecho a la educación no significa solo poder acceder o estar matriculado en un establecimiento educacional. Esa es una de las dimensiones, ¿no? Que implica la posibilidad de acceder, de permanecer, de progresar y concluir. Es decir, el derecho es a poder completar la trayectoria educativa que ofrece todo el país, ¿no? En un segundo término, que es muy relevante, es que esa educación y que esa trayectoria educativa te permita desarrollar plenamente tu capacidad y por lo tanto tiene que ser una educación de calidad, ¿no? Una educación que te desafíe, que te enseñe a resolver problemas, a adaptarte a las nuevas situaciones y que te entregue los contenidos que son después tus herramientas para lo que quieras seguir haciendo en la vida. Y una tercera dimensión que yo creo que se ha ido destacando cada vez más en los últimos tiempos, tiene que ver con el derecho al buen trato y al respeto en el entorno del aprendizaje. Yo trabajé mucho tiempo en el ámbito del desarrollo infantil temprano y la educación inicial, y hay muchas cosas que uno aprende en ese ambiente que es importante que fueran traspasados a la educación de la básica hacia arriba. Uno de ellos, de esos elementos, es que el aspecto emocional es un factor que facilita o dificulta el aprendizaje. Cuando un niño está angustiado, temeroso, cuando siente que hay un maltrato, esa
ese espacio cognitivo del niño se cierra. Las emociones interfieren en ese sentido en la posibilidad de aprender. Por lo tanto, lo que hoy hemos visto es que han aparecido con mucha más fuerza e intencionalidad políticas que refuerzan la convivencia escolar, porque un niño que tiene una buena convivencia, donde hay una buena convivencia entre adultos, entre pares y entre adultos y niños, es un espacio donde los niños aprenden con mayor facilidad o tienen más posibilidad de pedir ayuda si les cuesta, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que estamos viendo que ocurre en estos tiempos de pandemia? Primero, reforzar la idea que les mencionaba antes, que sin duda uno de los sistemas que se ha visto más estresados en este tiempo ha sido el sistema educacional. Por una parte vemos, hay un primer estresor muy fuerte puesto en el sector salud, efectivamente, que tiene que multiplicar sus capacidades para responder a la emergencia, obviamente el sistema económico, pero el sistema de educación es uno de los también, porque es uno de los derechos más afectados, también es uno de los sistemas que se ve más afectados en esta pandemia. Aquí hay un mapa que es, ustedes lo pueden buscar, está en las páginas web de UNESCO y que va variando con el tiempo, y eso es bien interesante, y ahí hay un gráfico al lado también. Si ustedes pueden ver ahí, el rosado son los países que están parcialmente abiertos. Aquí en el reporte Chile debiera figurar como parcialmente abierto porque ya tenemos algunas escuelas que han retomado sus clases presenciales, pero la mayoría, si ustedes ven, hay 83 países con aperturas a nivel nacional, 35 países con aperturas parciales, entre los cuales deberíamos estar nosotros, así que 36, 42 países con receso académico, es decir, que son los del norte, que están con temas de vacaciones, etcétera, y 52 países con cierres a nivel nacional. Actualmente hay 850 millones de estudiantes afectados por el cierre de las escuelas, los que son más o menos el 50% de la matrícula total. Si hubiéramos visto este mapa en abril, esto sería mucho más catastrófico todavía porque los países del norte ya están volviendo, ¿no? Del norte me refiero hemisferio norte. Ahora, ¿qué es lo más relevante de esto? Y lo comentábamos antes con la Carola también. Tal vez esta es la primera vez que nos hemos visto enfrentados, al menos quienes estamos vivos, ¿verdad?, a una situación de tan alta demanda a nivel mundial. Y además, no tenemos claro quiénes lo están haciendo particularmente bien y quiénes no, porque las realidades son muy diversas, el virus se va moviendo de maneras muy distintas en cada país, y por lo tanto, cada país va haciendo un poco camino al andar. A pesar de eso, uno puede ir tomando ciertas experiencias y ciertas miradas que vamos a ver al final, pero no necesariamente podemos comprarnos un modelo, ¿no? Sino que más bien tenemos que hacernos muchas preguntas que tienen que ser respondidas localmente. Este señor que está ahí, que es Antonio Guterres, que es el director de las Naciones Unidas, ¿no?, dijo que hoy en día nos enfrentamos a una catástrofe generacional, ¿no?, que se podría desperdiciar un potencial humano incalculable y minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas. Y él hacía este llamado a los gobiernos a que volvieran a las clases presenciales lo antes posible. Sin duda, y en eso yo quiero ser bien clara, UNICEF tiene un mandato muy fuerte frente a cualquier emergencia de todas las instituciones, organizaciones de Naciones Unidas. UNICEF es la encargada frente a una emergencia de promover la reapertura de las escuelas como una de las primeras medidas que tiene que tomar un gobierno. Y eso significa que se promueve, por ejemplo, que los refugios no se hagan en escuelas, que se hagan en otras instalaciones, o que si las escuelas se han caído frente a un terremoto se establezcan escuelas de campaña, etc. ¿Por qué? Porque para los niños es muy importante frente a una emergencia retomar la vida normal a través de la escuela, y a través de la escuela también puede recibir salud, alimentación y otros. ¿Qué es lo que pasa en esta emergencia? Que esta no es una emergencia como la que estábamos acostumbrados, al menos en Chile y en otros países. En general, las emergencias a las que estamos acostumbrados son un terremoto, un tsunami, viene una situación catastrófica y al día siguiente nos paramos y nos ponemos a trabajar
para reconstruir. Aquí estamos frente a una emergencia muy, muy poco conocida en su curso. Nadie puede anticipar claramente cuál va a ser el curso, ¿no? Sabemos hoy día que ya tuvimos un pic, que a lo mejor puede venir otro, sabemos que se transmiten de manera aérea, ¿verdad? Pero sabemos, de alguna manera vamos probando qué es lo que va funcionando y qué no. Entonces, por lo tanto, si bien es importante la vuelta a clase y seguimos insistiendo en que esto sin duda, perdón, no es la vuelta a clase y esto lo voy a aclarar. Hay muchos que están en clases, sí, la mayoría está en clases. La vuelta a la presencialidad, ¿no? Si bien es muy importante la presencialidad, sabemos también que hay que resguardar los criterios sanitarios y priorizar los criterios sanitarios que va dándose cada país, en este caso a través del Ministerio de Salud. 4 aspectos que me parece importante que tienen que como guiar la toma de decisiones respecto de la reapertura, cómo lo vamos haciendo, cómo nos vamos moviendo en el plano de la educación. Primero, el interés superior del niño. En este caso, yo diría que el interés superior del niño tiene que ver con el aprendizaje. Es decir, cómo garantizamos que el niño siga siendo estimulado, que reciba el material y el aprendizaje que requiere, no importa dónde esté, ¿no? En ese sentido, un aspecto es la presencialidad, otro aspecto es la continuación del aprendizaje a distancia, que también tiene que ser fortalecido mientras no sepamos cómo, en qué medida vamos a poder retomar las actividades presenciales full time, digamos, que es poco probable que sea pronto. Por otra parte, el enfoque de resiliencia nos invita a hacer 2 cosas, diría yo. Uno, a basarnos en nuestros recursos. Muchas veces somos buenos para mirar todo lo que nos falta y lo que no tenemos, pero sin duda en todo sistema, en toda escuela, en todo jardín infantil hay recursos. Cada persona tiene potencialidad para hacer mejor una cosa que otra. Y aquí estamos desafiados en esta emergencia a sacar lo mejor que tenemos de cada uno y de cada establecimiento y de cada sistema. Y el enfoque de resiliencia además nos permite pensar en cómo podemos salir fortalecidos de esto, que es muy importante. Es como si la pandemia nos afectó, nos golpeó, nos tiene un poco en el suelo, pero tal vez hay cosas de este tiempo que hemos vivido que queremos mantener o que queremos mejorar, ¿no? Y eso es muy importante. Un tercer elemento es el enfoque inclusivo, que tiene que ver con que cuando se piensa en sostener el aprendizaje sea para todos, ¿no? Para todos los niños y niñas, y pensemos especialmente en aquellos que más lo necesitan, que más lo requieren. Por ejemplo, sabemos que hay una cifra altísima de probabilidad de que muchos niños van a quedar fuera del sistema porque se van a descolgar del sistema, ¿no? Y esos niños tienen que ser un foco prioritario para el retorno o el vínculo al menos con ellos. Por último, un trabajo colaborativo e intersectorial, porque parte de la dificultad que tenemos es que lo que estamos viviendo hoy día es un fenómeno muy holístico, muy multidimensional, y nos afecta a la salud mental, afecta a la economía, afecta a la educación. Tenemos que, como gobiernos, idealmente los gobiernos tienen que dar respuestas que consideren todas estas dimensiones, así como también el sistema educativo tiene que estar alerta a pensar si cada niño está recibiendo el apoyo que necesita de salud o económico en su caso. Algunos elementos que hemos ido mirando a través de la revisión de experiencias, de documentos, han salido bastantes lineamientos a nivel mundial de cómo hacer este proceso. Primero, yo creo que es importante tener en cuenta que estamos lidiando con la incertidumbre, ¿ya? Y no siempre somos buenos para lidiar con la incertidumbre y queremos la certeza, pero vamos a tener que incorporar la incertidumbre a nuestras vidas por un buen rato, ¿ya? Y eso significa al menos 2 cosas. Uno, que no vamos a retomar la escuela y el jardín infantil como lo conocíamos hasta el 16 de marzo, 18 de marzo, ¿verdad? Por mucho tiempo, y esto implica que estamos ya
en un proceso de pensar la reapertura, pero que también es un proceso que va a ir y venir. Por lo tanto, un establecimiento, un sistema que abre, probablemente va a tener que volver a cerrar. Pero esto no puede ser considerado un fracaso, ¿ya? No consideremos un fracaso volver a cerrar porque es parte del proceso y es parte de la incertidumbre en que vamos a estar viviendo por un tiempo. Segundo, es importante definir cuándo se abre en función de los criterios sanitarios que se están estableciendo, ¿no? En eso no voy a profundizar porque para eso todos tenemos bastante información de los medios y ese es un tema que compete más al ámbito de la salud. Un tercer tema que yo creo que sí es importante es definir quiénes vuelven, ¿no? Quiénes pueden volver de los equipos docentes y quiénes van a volver respecto de los estudiantes, de los niños, de los alumnos, ¿no? Esto es bien importante porque a veces yo cuando escucho hay que volver a la presencialidad o no hay que volver a la presencialidad, que es como la discusión más dicotómica, no se piensa en los intermedios. No necesariamente tienen que volver todos en este primer momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice la experiencia internacional? Hay 3 criterios que andan dando vuelta y que ustedes pueden considerar. Uno, son todos aquellos grupos que están en fase de transición, ya sea, por ejemplo, primero básico, octavo básico cuando van a pasar a otro nivel o a otra escuela. Los cuartos medios, sin duda que los cuartos medios han sido grupos tremendamente afectados, no solo en el aprendizaje, en lo afectivo, ¿no? O sea, nadie se imaginó, ninguno de ellos, que iba a pasar su último año de colegio en estas condiciones. Un segundo criterio que han aplicado otros países son los niños más pequeños, ¿ya? Partieron por los niños más pequeños porque son los niños que tienen menos capacidad de autorregular su aprendizaje y necesitan mucho más el acompañamiento en la casa, que a veces es difícil que lo tengan. Y un tercer criterio son los niños que tienen más necesidades educativas especiales, entendiendo el concepto bien ampliamente, o sea, todos aquellos niños que tienen dificultad de aprendizaje, ¿ya? Como una prioridad. ¿Cómo volver? Ahí hay también distintos modelos. Hay un modelo de la burbuja que dice estos 10 niños van a estar siempre juntos y van a tener un profesor y si uno de esos 10 niños se contagia, se van los 10 niños de vuelta a la casa y ese profesor también. Están los modelos de alternancia que dicen van a venir unos un día, otros el otro. Las cohortes, que es definir ya los cuartos medios, por ejemplo, los primeros medios. Y un criterio muy importante, y que lo está planteando el Ministerio de Educación, es el de la voluntariedad, porque hoy en día nadie puede obligar a una familia a mandar a su hijo a la escuela. Ya no hay, nadie le puede garantizar que no se va a contagiar, y por lo tanto es difícil que sea obligatorio. Y el quinto elemento es ¿a qué volver? ¿No? Porque también tenemos que pensar que si vuelven solo un grupo, o si va a volver por 3 horas un grupo y 3 horas el otro, tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer en ese tiempo y en ese espacio. Y en eso anda dando vuelta también distintas opciones. Por ejemplo, que haya apoyo económico, apoyo académico, no solo no clases tradicionales, sino que los niños vuelvan a reforzar aquello que ya están aprendiendo a la distancia. El apoyo socioemocional es fundamental. Y hacer de las escuelas un espacio de reencuentro, porque obviamente vamos a tener que aprender a conocernos. Hay muchos alumnos y estudiantes que están en cursos nuevos por primera vez y no conocen a sus compañeros. Entonces también hay que darle un espacio a este tema de reencontrarse. Y esto es muy, muy importante. Volver a lo presencial no significa que van a volver todos y que vamos a tener un modelo presencial a full. El modelo mixto va a ser el modelo imperante y hay que prepararse para las dos cosas, ¿no? Para que haya modelo a distancia y modelo presencial. O sea, ambas cosas tienen que poder hacerse y hacerse lo mejor posible. ¿Qué es lo que dice algunas experiencias internacionales? En términos como de los países del norte, la mayoría de ellos, y en parte el mensaje también del director de Naciones Unidas era un poco para los países del norte que están en lo que para nosotros es marzo, digamos. O sea, obviamente cuando lleguemos a marzo ya tenemos que estar preparados para instalar un sistema que funcione, ya sea mixto, ya sea, pero que funcione y que nos sintamos tranquilos y seguros, ¿no? En Francia
en Inglaterra, Alemania, Bélgica, los Países Bajos, muchos de ellos están usando criterios muy distintos, por ejemplo, en el uso de las mascarillas. Muchos de ellos haciendo la mascarilla obligatoria para mayores de 12, no para los más chicos, usando sistemas de burbuja en algunos casos, que como yo les decía, que es este sistema que tú tienes un grupo todo el tiempo junto, de manera que si hay un contagio se va todo ese grupo y no el otro grupo. Por otra parte, en términos de las distancias sociales, también hay manejos muy diversos. Hay algunos que lo mantienen en el 1,5 metros de distancia, para las clases, para el patio, etcétera, pero hay otros que no lo plantean como obligatorio. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que somos culturas distintas. O sea, yo me imagino que la distancia social en países asiáticos a lo mejor es algo mucho más instalado que en nuestra cultura, que nos vemos y queremos darnos un abrazo, y que si falleció una persona o si nos encontramos con alguien después de mucho tiempo, instintivamente nos vamos a tocar, ¿no? Entonces, todo eso también opera de maneras muy variables según la realidad. Todos estos países están en plan de regreso, pero ya hemos sabido de noticias de algunos que ya regresaron, que han tenido que volver a cerrar en algunos espacios. En América Latina, solo Nicaragua y Uruguay tienen completamente abierto. Uruguay es una experiencia de un país chiquitito, ¿verdad?, que en ese sentido es más manejable, que es la realidad nuestra, pero que es interesante como experiencia porque ellos partieron en abril con escuelas rurales, su foco fue en escuelas rurales, y tuvieron este sistema de que tuvieron que volver a entrar y salir. Aplicaron test de PCR aleatorio y después empezaron a abrir por fases los centros urbanos, por fases, que también significa primero vuelven uno, después vuelven otro, que es una modalidad que puede ser. Y lo que les quería mostrar a continuación es una experiencia nacional de la comuna de Lanco, que me ha tocado conocer más de cerca porque estamos trabajando de alguna manera con el equipo que está asesorando a la comuna de Lanco, que es Grupo Educativo y UNIT. Ellos hicieron un trabajo de diseño a partir de levantar información de la comunidad, hicieron grupos focales con papás, con estudiantes, con docentes, revisaron en el fondo cuáles eran las expectativas y también los miedos que aparecían, ¿no? El miedo al contagio, el miedo a que no aprenda, el miedo a que los adolescentes no obedezcan las reglas y se vuelvan a contagiar ellos, etc. Y finalmente les traigo estas dos láminas porque lo que ellos hicieron junto con la comuna y las autoridades comunales es que definieron que ellos van a van a hacer un proceso de reencuentro con mucho foco en lo socioemocional, algo en el aprendizaje también. Hicieron este flujograma que se ve abajo, ¿no?, de los pasos que debían seguir los niños en su casa, en el traslado, en la escuela, en el traslado a la casa, y después cuando llegan a la casa, en términos de manejo, higiene, lavado de manos, ropa, etc. Y definieron volver 3 veces a la semana, ¿no?, por más o menos 3 o 4 horas, voluntariamente, principalmente los cuartos medios, y semana por medio. Es decir, un modelo que ellos sentían que así podían manejarlo, porque en la semana intermedia tienen que reforzar el trabajo a distancia, etc. Se los muestro porque creo que necesitamos flexibilizar nuestros esquemas, ¿no? Como que de repente tenemos la idea nueva, tan metida la idea de la sala de clases, de todos los niños, que de repente hay que pensar en otro esquema, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, y aquí ya voy terminando, qué es lo que nosotros como UNICEF creemos que es muy, muy importante no perder de vista cuando hacemos esta toma de decisiones que hay que hacer? Hay que hacer una importante toma de decisiones respecto de la reapertura, ¿no?, que tiene que ver con quiénes, cómo, cuándo, cuánto tiempo y a qué. Primero, fundamental llegar a los más vulnerables en términos económicos, porque sabemos que está relacionado con el acceso que han podido tener o no a los
a los medios tecnológicos, ¿no? Al internet, a la capacidad de tener un dispositivo y poder usarlo solo y no tener que compartirlo con toda la familia, etc. Y porque además allí también se concentra en los grupos de niños mayores la mayor probabilidad de deserción escolar. La ruptura de la trayectoria educativa de un niño, de un joven, es dramática, tiene dramáticas consecuencias para su vida futura. Y por lo tanto tenemos que poner el mayor empeño posible en que no haya ni un niño más que deserte, ¿ya? Y que aquellos que vayan a desertar reingresen. Eso es fundamental. Segundo, es tremendamente importante mejorar la capacidad de los docentes para trabajar a distancia. Yo quiero aquí hacer un paréntesis porque hay que reconocer que los profesores hoy día se han sacado la mugre por llevar adelante las tareas que han tenido que hacer, hacer clases por online. Es de un cansancio pero impactante, implica una preparación previa larga y difícil, y además están como todos nosotros en la casa, teniendo que cocinar, abrir la puerta y hacerse cargo de niños chicos. Cuando tienen niños chicos es mucho trabajo. Probablemente una de las cosas que queda al descubierto en esta crisis que tenemos que hacernos cargo como sistema es que necesitamos mejorar las habilidades de uso de las tecnologías, tanto los docentes como los alumnos, ¿no? Tenemos que generar mejores sistemas e incorporarlos, usarlos mejor. Tercero, es fundamental considerar las necesidades integrales de los niños, niñas y adolescentes, y también agregaría aquí de los docentes, no solo de los adolescentes y niños. ¿Por qué? Porque la otra vez veía una presentación sobre cómo la curva, ¿no?, del COVID y esto del peak y como el momento más peak, el más contagio, las más muertes, etc. Y sobre toda esa curva iba una curva grande, alta y larga, que era el impacto en la salud mental, ¿ya? Todos hemos sido impactados en nuestra salud mental de una u otra manera. Para nadie es normal pasarse 6 meses encerrado en la casa, trabajando en la casa, más demanda, etc. Entonces, el efecto socioemocional que esto ha tenido en los niños y en los adultos, más aún cuando ha habido muerte cercana y que tenemos que hacernos cargo del duelo que va a vivir esa familia, esa persona, es tremendamente importante. No podemos pasar contenido sin primero saber cómo están los alumnos, cómo están los estudiantes, ¿ya? Y por supuesto, si eres un directivo, ¿cómo está tu equipo? O sea, fundamental primero llegar, la primera pregunta es ¿cómo están? No qué tenemos que hacer. Un cuarto aspecto es fortalecer la continuidad educativa mientras dure la modalidad mixta, que eso ya lo mencioné. Creo que tenemos mucho que aprender, hay gente muy buena, muy experta, que tenemos que sacarle más partido para que llegue a todas partes enseñando cómo usar mejor las tecnologías. Probablemente hay muchas buenas prácticas que también hay que levantar, que los mismos profesores y educadoras han desarrollado durante este tiempo. El foco en la prevención de la deserción escolar, que también ya lo mencioné. El tema de generar confianza. Yo creo que aquí hemos mandado un discurso, me subo, pero en realidad, claro, es un discurso mundial, de que todo lo que está fuera de mi casa es peligroso, y por lo tanto tenemos que quedarnos en la casa y no tocarlo, ¿ya? Ese ha sido el mensaje que hemos recibido. Entonces, de un día para otro, uno no puede decir, ahora salga y vaya a la escuela, vaya al trabajo, tome la micro, porque obviamente se ha instalado el miedo en todos. Entonces, tenemos que ir viendo cómo se generan esas confianzas. Desde mi perspectiva, la mejor manera de generar confianza es hacer las cosas bien y hacerlas lentas y graduales. Entonces, de manera que si un grupo de niños y jóvenes vuelven a la escuela presencialmente y lo hacen bien y no se contagian, pueden a su vez ir generando confianza. La confianza yo creo que se va a generar más hacia el lado que de arriba hacia abajo. O sea, las autoridades no pueden decir confíe, ¿no? Yo creo que confiamos más cuando al de al lado le resulta. Pero para eso hay que partir de alguna parte. Y por último, la priorización financiera. Creo que es importante considerar que hay que poner más ingresos, poner más financiamiento, por ejemplo, en la prevención de la deserción, por ejemplo, en las capacidades tecnológicas, por ejemplo,
en la telefonía, en los medios, digamos, en la internet, en los dispositivos. Hay que invertir en eso en estos momentos, así como todo lo que van a tener que hacer las escuelas. Sabemos que la subvención escolar preferencial está flexibilizada para que la gente pueda para disponer de ello para los elementos de protección personal, pero también hay que ver si es suficiente, ¿no? Entonces, finalmente, solo decirles que esto ha sido efectivamente un tema que nos ha golpeado a todos, que sin duda cuando uno habla de este tema, desde el sentada en el escritorio, uno dice hartas cosas estando con los pies ahí en la escuela, en el territorio. Es un trabajo grande, grande. A mí me ha tocado acompañar de cerca una comuna en que estamos trabajando más, haciendo un modelo más piloto para poder contribuir después a otras comunas. El pensar el proceso es llenar miles de casilleros, ¿no? Como quiénes, cuántos, dónde. No es una pega infinita, pero es importante tomarse el tiempo y hacerlo, y hacerlo lento, de a poco, gradual. Cada etapa es una experiencia piloto para la que sigue, ¿no? Y en ese sentido, partir de a poco, aprender y mejorar la fase que viene, es por ahora lo que hemos visto que es la mejor opción. Eso, ahí me quedo para que podamos conversar. Súper, gracias, Fran. ¿Puedes dejar de compartir eso? Muchas gracias. Mira, muchas gracias por tu presentación. Ahí, les vamos a invitar a que hagan las preguntas también por acá y nos vamos a ir mirando. Te agradezco la mirada porque estamos cada día más polarizados, ¿no? Si ayer alguno de ustedes vio el debate de los candidatos presidenciales en Estados Unidos, ahí está como la muestra de que efectivamente estamos muy polarizados. Estamos como los que quieren volver, los que no quieren volver, como los buenos y los malos, apruebo, rechazo. Estamos todos en una etapa muy que nos están confrontando con muchas situaciones como muy extremas. Y esta mirada que tú nos muestras, de que la mirada de UNICEF, que de ir como el mundo de los grises, desmenuzando un poco, nos ayuda muy bien a pensar, porque viendo un poco lo que sale en el chat, aquí también, siempre cuando uno habla de UNICEF y habla de los derechos de los niños, muchos saltan y dicen, bueno, ¿cuáles son las obligaciones? O qué está por sobre algo, ¿no? Si los derechos de los niños por sobre los derechos de los padres, no sé, hay varias discusiones ahí que son importantes ir tomando el peso que corresponde. En orden como tú ibas presentando, cuando hablas del derecho a la educación y estos principios, me quedé pensando en el tema de la accesibilidad y la adaptabilidad en los tiempos de pandemia. Y quedaste un poco, que también como, ¿qué opinas tú? ¿Qué nos puedes recomendar? ¿Qué experiencias hay? Sumándolo con el tema de la priorización financiera, que es la hasta el final, también son señales, ¿no? Cuando uno dice que de dónde pongo los recursos, donde las señales que también estoy comunicando. Entonces, ¿cuáles son las necesidades que tenemos ahora de pensar que en un sistema mixto, que esto va a tener que ser gradual? La accesibilidad también requiere, y lo hemos conversado en algunas de otras charlas de esta temática en este grupo, hay muchos lugares donde no tienen acceso. Entonces, ¿cómo podemos priorizar eso? Un poco darle si nos puedes profundizar un poco más, si hay algún principio sobre otro, cómo se conjugan esos principios, y mientras dejamos también el espacio al chat para las preguntas. Mario, ¿le puedes dar el acceso? Vamos con el micrófono. Gracias. Ahí sí. Ahí sí. A ver, mira, dos cosas. Una, que me gusta mucho poder tomar un poquito de esta aclaración respecto del tema de los derechos y las obligaciones, ¿no? Ahí hay dos componentes importantes. Uno, yo creo que a veces se ha confundido con los derechos. Cuando hablamos de derechos de la infancia, se confunde con yo hago lo que quiero, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Los derechos son, por eso les recalcaba al principio, la Convención de los Derechos Humanos es una recopilación de derechos que alude a necesidades fundamentales. Los derechos tienen que ser iguales para todos, y nuestro país
ha ido avanzando en términos como de abordar el derecho en sus distintas dimensiones, pero sin duda que tenemos hoy día una deuda bien grande en que sea iguales para todos, ¿ya? Tenemos grandes diferencias en términos de equidad, hay unos que tienen mucho mejor acceso, unos pocos que tienen mucho acceso a cosas y bienes y salud de calidad, educación de calidad, etcétera, y muchos que tienen los derechos bien restringidos, ¿ya? Entonces, cuando uno, por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, cuando nace una guagua y le ponemos nombre y nace en una familia y tiene acceso a salud, ¿ya? No nos preguntamos qué obligación tiene que cumplir esa guagua para acceder a esos derechos, ¿ya? Lo que pasa es que en el transcurso de la vida, entre que nacemos y los 18 años, ocurre lo que la Convención llama el principio de la autonomía progresiva. ¿Qué significa eso? Que desde que tú naces hasta que cumples 18 años, la Convención espera que haya un adulto o algunos adultos que estén al lado de ese niño enseñándole a asumir su propia autonomía con respeto a los demás, ¿verdad? Y que ese adulto lo vaya acompañando en este proceso hasta que a los 18 años se asume que tiene la autonomía suficiente para ser adulto y tomar decisiones y hacerse responsable de sus actos. El principio de autonomía progresiva, por ejemplo, se aplica también en nuestro país en la justicia penal, ¿no? Toda la ley de responsabilidad penal adolescente plantea que en este país los jóvenes desde los 14 años ya tienen que hacerse responsables de los actos que ellos hacen. En ese sentido, cuando nosotros hablamos del derecho a la educación, por ejemplo, uno espera de los niños que adquieran ciertas responsabilidades, pero tú a un niño que no sé, que le va mal en el colegio, o que no ha estudiado, o que se porta mal en el colegio, no le quitas el derecho a la educación, sino que le tienes que dar como el andamiaje o el apoyo necesario para que saque mejor provecho, y te tienes que preguntar por qué se porta mal, qué es lo que le pasa, dónde están las raíces de eso, ¿verdad? Y no expulsarlo del sistema, ¿ya? Esa es un poco la distinción, ¿no? Entonces, en ese sentido, los derechos fundamentales no están sujetos a una condicionalidad para que sean cumplidos. Sí es verdad que los jóvenes van creciendo y se van haciendo más responsables de su propio actuar en la medida en que crecen. Pero la autonomía progresiva es progresiva, ¿no? Entonces tú a un niño de 10 años no le pides que se haga cargo de sus hermanos menores, ¿no? Y por eso está establecido también que cuando un niño de 10 años se queda a cargo de un hermano menor, hay un equipo parental que no está cumpliendo con su tarea, ¿ya? Ahora, en términos de la priorización financiera, yo lo planteaba respecto de los estados, de los gobiernos locales. O sea, creo que una cosa es decir, ok, escuelas vuelvan, sistema vuelva, regrese, haga su actividad presencial, continúe con su trabajo a distancia, pero eso también tiene que ir acompañado, y en este caso, por ejemplo, se flexibilizó el uso de la subvención escolar preferencial. La pregunta ¿es eso suficiente? ¿Es eso todo lo que necesita una escuela para estar mejor o poder hacer esa pega ahora? A eso me refiero con que dentro de lo que esperaríamos que haga de acompañamiento el Estado, es que también tenga claro que existe posibilidad de que se requieran más recursos, ¿ya? Esa es una posibilidad, y creo que es importante tenerlo, que los sistemas, los municipios, los sostenedores sepan qué costos tiene económicos también esta reapertura o la accesibilidad, que sin duda, si pensamos que vamos a sostener un modelo mixto de aquí a que tengamos no sé, o una vacuna, o que tengamos la posibilidad de garantizar en mejor medida que no hay contagio, el modelo mixto requiere que estemos preparados, que tengamos los insumos necesarios para poder implementarlo, ¿sí? Por ahí. Sí, gracias. Mira, viendo la audiencia y las preguntas, son varias personas del preescolar que están presentes.
y sobre todo, bueno, que las preguntas que hacen el tema del cuidado y cómo ellos se pueden autorregular, ya que lo conversamos un poquito. Si puedes profundizar en eso, nosotros hace unas charlas atrás, estuvimos la participó y lo que no lo vieron, les recomiendo ver la charla en el canal YouTube. Michelle Levert, de experto en emergencia, nos hablaba del tema de la articulación de los actores, que es un poco lo que tú nos presentas con este caso que están acompañando, y la importancia de cómo nos ponemos de acuerdo él hablaba el ejemplo como de una obra de teatro, donde había que tener un guión y cada actor tenía que cumplir, ¿ya? Tomando eso, priorizando que es más complejo con los niños más pequeños, y también lo que estamos nosotros fuertemente desde promocionando siempre el tema de la comunidad educativa y cómo la comunidad educativa participa. Y es un actor fundamental. Más entendiendo lo que tú decías, de la confianza de arriba para abajo, sino también para el lado, cómo nos vamos articulando y todo, y pensando que esto no va a ser una orden que nos van a hacer de un día para otro volver al tema presencial, sino cómo nos ponemos de acuerdo. Y sin necesidad de esperar esa orden, sino que ponernos de acuerdo antes en trabajar. Si puedes profundizar un poco en eso. Sí, el caso, bueno, en el caso de la educación parvularia, lo que ocurre es que la educación parvularia cumple una doble dimensión, ¿no? Es parte de un engranaje que también cumple con un rol social más allá del elemento educativo, ¿ya? Yo he trabajado harto tiempo en el tema de desarrollo infantil y educación inicial y creo que es fundamental todo el trabajo de estimulación que se hace de aprendizaje de los niños y sabemos que son los años más importantes para la formación de toda la arquitectura del cerebro y las bases del desarrollo posterior, ¿ya? Y en ese sentido, la sala cuna y los jardines infantiles son fundamentales, pero también sabemos que son parte del engranaje que permite que una familia que no tiene otra manera de cuidar a sus hijos, pueda también salir a trabajar y pueda generar los ingresos que muchas de ellas hoy día no han podido, ¿ya? Por lo tanto, aquí se produce una tensión que yo más bien estoy como mirando cómo se va a resolver, porque aquí es cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo es realmente funcionar de manera intersectorial? O sea, aquí está el tema de la mujer, el tema del mundo laboral, el tema del mundo educacional, el tema de la salud. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? El transporte, ¿para qué decir? Porque muchos de esos niños se trasladan en transporte público. Entonces, por una parte, a mí me parece que es muy importante que de alguna manera el sistema de la educación parvularia tenga la posibilidad de disponer del espacio para que algunos niños que requieren volver puedan hacerlo, ¿ya? Bajo las mayores condiciones de seguridad, de higiene posible, cuando la autoridad sanitaria lo permita, etc. Pero por otro lado, es totalmente comprensible, ¿verdad?, que una familia, como por ahí leí, diga, mira, los niños son asintomáticos, tienen menos posibilidad de contagio, puede ser, pero si son asintomáticos, ¿cómo voy a saber yo que mi familia, que es adulta mayor, no se va a contagiar a partir de ese niño? Y esa pregunta es totalmente válida y por eso el criterio de la voluntariedad también es muy importante. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que tenemos que asegurar que el sistema de financiamiento de los jardines infantiles y de las escuelas no esté sujeto a la matrícula y a la asistencia, porque si estamos aplicando el criterio de voluntariedad, no se puede, por otro lado, restringir el ingreso del jardín infantil o de la escuela en función de quiénes van y quiénes no van, ¿no? Pero es una tensión que es muy compleja y sin duda la resolución es particular, ¿no? Ahora, yo esperaría, y creo que en esto nos pasa a todos, nosotros también nos han preguntado, ¿hay voluntarios para volver? Y a veces hay voluntarios, ¿no? En la experiencia de Lanco, por ejemplo, que les mostraba, también pasó lo mismo. De hecho, muchos docentes no estaban dispuestos a volver. Y hubo voluntarios que sí quisieron hacerlo. Entonces,
creo que a eso me refería también con el enfoque de la resiliencia, es como levantemos debajo las piedras y veamos cuáles son los recursos que tenemos, y aparecen recursos, y tenemos que usar esos recursos. Pero los casos son muy individuales, yo creo que no hay una manera como de decir esto es lo que hay que hacer. Sí creo que poniendo el foco en el interés superior del niño, el niño necesita una buena estimulación y un espacio de cuidado cariñoso y sensible. Y en ese sentido, todo el mundo de la educación parvularia, yo sé que lo están haciendo, ha hecho un trabajo importante en conectarse con las familias y entregar a las familias la mayor cantidad de herramientas posible para que las mismas familias en la vida cotidiana puedan hacer ese trabajo. Ahora, también sabemos que las familias nos vemos limitados por otros factores, estrés, pérdida del trabajo o exceso de trabajo. Entonces, tenemos que tratar en esto de llegar a soluciones que sean la mejor posible, ¿no? Pero la mejor, la óptima, estamos lejos un poco de eso. La única. O la única, sí. Sí. Oye, la única. Te quería llevar, mira, leyendo también los comentarios y las preguntas que hay, seguimos con este tema de esta dualidad, ¿no? Como de los buenos y los malos, economía versus salud, cuidado versus educación, y así vamos viendo, y salud mental, salud física, y así vamos viendo sanitario y etcétera. Lo hemos conversado a nivel como más general, global, como desde las escuelas afuera. Según lo que veo, acá también hay una discusión que también nos polarizamos de la escuela hacia adentro. ¿Ya? Acá el tema de si vuelvo a clase, yo no, como profesora voy a renunciar porque no voy a dejar a mi hija, o la escuela donde cuando hablamos del tema de la priorización económica, donde están los colegios también poniendo su priorización. Ahí contarte algunas experiencias, también contarle a los demás. Nosotros en algún momento hicimos una charla sobre el tema de la resiliencia y el cuidado y el co-cuidado, y ya llevamos, Mario, si no me equivoco, yo creo como unas 8.000 personas quizás ya capacitadas, más o menos capacitadas con los colegios, donde hemos estado trabajando el tema del co-cuidado, que ahí estamos también debatiendo entre los que dicen autocuidado, co-cuidado, quién nos cuida, y la escuela de resiliencia. Y cómo llevar esa discusión de esto de matizar, de ver los grises adentro de la escuela, a esta conversación concreta, que hay una persona que dice, tengo una mamá, cuida a mi mamá de 92 años, yo no voy a dejar a mi hija chica, lo que tú hablas un poco también de la voluntariedad, pero un poco más pensando en esta discusión más interna de las escuelas que está pasando, como poner estos principios para que podamos discutir y podamos dialogar. Mira, yo diría que un elemento fundamental es la escucha, ¿no? Como autoridad dentro de un sistema educacional, dentro de una escuela. Creo que es fundamental escuchar cuáles son los miedos y cuáles son las posibilidades, cuáles son las limitaciones y cuáles son los recursos, ¿no? Porque alguien que a lo mejor no puede volver puede hacer un súper buen trabajo a distancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, no solo pensar en que todos tienen que hacer lo mismo, creo que aquí, nuevamente volviendo al tema de flexibilizarnos, es un tremendo desafío el que nos ha puesto esta pandemia en ese sentido, ¿no? Es como hoy día lo que estamos acostumbrados es que, no sé, el sistema tiene una educadora, las técnicos que están ahí presenciales y todas hacen más o menos lo mismo. Bueno, a lo mejor ahora ya no, eso no va a existir por un rato, ¿no? O que tenemos 4 profesores de matemática que son para la básica y que están todos ahí, se turnan los cursos. Ya, eso va a tener que ser distinto. A lo mejor van a haber profesores que son a distancia y profesores que son presenciales. Y esa es una categoría que no existía antes, ¿no? Lo importante, ¿por qué te digo lo de la escucha? Porque muchas veces puede ser, ¿no?, que nos quedemos con la idea de que lo que le pasa a los docentes es X, ¿no? Y a lo mejor ese X es una manera muy generalista de ver las cosas y las realidades son muy distintas y particulares. Y hay
parte de esas realidades que sí en la escuela se puede hacer cargo, ¿no? O sea, a mí, si hay alguien que dice, a mí me da susto porque, no sé, no se está controlando, bueno, mucha gente, y en esto aparecen las encuestas también de los adolescentes, que no confían en que la escuela va a ser capaz de implementar las medidas adecuadas para prevenir el contagio. Por ejemplo, tomar la temperatura, tener suficiente jabón, tener suficiente alcohol gel, etc. O sea, si uno dice, bueno, si ese es un temor, yo me hago cargo y lo garantizo, entonces resolvemos ese temor, ¿verdad? Distinto es que, claro, yo vivo con un adulto mayor, o soy adulto mayor, o tengo una enfermedad de base. Esa es otra situación. Ahí hay que buscar cómo esa persona puede cumplir un rol que sea un aporte desde el lugar donde está, ¿no? Y creo que por eso pienso que las dicotomías lo que hacen es que olvidan los grises, ¿no? Y se transforma todo en blanco y negro. Aquí tenemos que pensar mucho más en los grises y cómo podemos combinar tu postura con mi postura, porque la subjetividad es subjetiva, como digo yo. Y eso significa que si yo tengo miedo, lo tengo, y me tienen que respetar mi miedo, ¿no? Pero también puede ser que haya otro que puede hacerse cargo del miedo resolviendo el problema de origen de ese miedo. Oye, quería como también invitar, si alguno, aprovechando los últimos minutos que tenemos para compartir, por el chat, si pueden compartir algunas de las experiencias que están viviendo ahora, si alguna, en qué proceso están, para ir conociendo en qué estamos. Te pregunta María Eugenia Silianes, considero que al igual se ha hecho a nivel sanitario, las mejores decisiones pueden irse adaptando a nivel local. ¿Cómo lo ves tú, Francisca, y desde UNICEF? El tema de la experiencia local. O qué cuenta Daisy González, que en nuestra realidad los padres se han organizado de tal forma que nos comentan que están cómodos con el trabajo a distancia, aunque a veces no sean tan responsables en la entrega de las guías, pero que nos enviarán este año por resguardo, que nos enviarán a los colegios por resguardo. Entonces hay distintas miradas que están acá. Es muy complicado lograr que los niños menores de 5 años cumplan y tengan conciencia sobre las medidas de autocuidado, distanciamiento social y el uso de alguna de la máscara facial. Entonces, el tema como que tú bien planteas, de las distintas realidades, nos va guiando esto, ¿no? De poder ir flexibilizando. No sé si hay alguien que quiera compartir su experiencia. ¿Hay alguno de la audiencia que esté ya en estos procesos de conversaciones para volver? ¿Han implementado algo? ¿Cómo lo están viendo? Y para poder compartirlo, si no... Sí, una cosita, Carola, como tomando lo de María Eugenia y el otro comentario, yo creo que dos cosas. Otra de las cosas que yo creo que es fundamental, que nos tiene que dejar la pandemia, es que aquí lo local es lo que tiene que llevarla hoy día, digamos, ¿no? O sea, claramente las respuestas tienen que ser contexto dependientes, ¿no? Y en eso, el mismo hecho de que haya comunas que están en la fase 1, fase 2, fase 3, que haya unas que vayan y vuelven, ¿verdad? Y por lo mismo, tal vez el ministerio lo que ha tenido que ir haciendo es generar algunos lineamientos, pero obviamente la resolución tiene que ser mucho más local. La realidad rural es muy distinta a la realidad urbana, y a mí me ha tocado, así como me ha tocado mirar más de cerca lo que hace Lanco, también estoy mirando lo que hace Renca, y Renca hoy día es la única comuna que sigue en cuarentena, ¿verdad? O sea, son realidades completamente distintas. Incluso más allá, yo te diría que en comunas muy grandes y urbanas, a lo mejor la realidad local va a ser sectorial, ¿no? Y tampoco podemos pensar que toda la comuna va a volver toda al mismo tiempo, sino que va a haber a lo mejor algunas escuelas, algunos liceos, algunos sectores que van a poder hacerlo y otros no, ¿verdad? Y en relación a lo de los niños pequeños y las familias que prefieren estar con los niños en la casa, yo te diría que también ahí han habido experiencias muy buenas y muy positivas. O sea, no sé, en el caso de familias que han tenido sus hijos en este tiempo y que los dos papás están, uno con licencia maternal, pero el papá trabajando en la casa, oye, esa guagua y ese papá no iban a tener esta experiencia de estar todo el día juntos si no hubiera sido por esto, ¿verdad? Hay familias que han
podido darse cuenta de todo el trabajo que implica el trabajo que hacen los docentes y las educadoras, y eso encuentro que es genial, ¿entiendes? Porque es un gran aprendizaje para las familias también. Entonces, si hay familias que prefieren estar y pueden estar y lo están haciendo bien, ok, si lo importante, a propósito del interés superior, es que el niño esté aprendiendo, esté bien tratado, esté siendo bien estimulado. Sí. Aquí, bueno, es el tema de lo socioemocional, ¿ya? La baja tolerancia a la frustración de los estudiantes. Y lo que leo mucho es el tema de la alianza familia. Bueno, María Eugenia Siliani hizo una charla sobre ese tema, que también las invito a ver en el canal de YouTube. Esas cosas fundamentales que salen y se repiten en los comentarios. Un poco también Michelle nos decía, y vuelvo a poner referencia a las charlas, él nos decía que nadie más que nosotros conocen las realidades particulares. Tú hablas también de la realidad de la comuna, pero la realidad particular de la escuela, del entorno, del jardín, nadie mejor que nosotros lo conoce. ¿Dónde están los lugares donde se juntaban, por dónde entraban la sala, por dónde se movilizan? O sea, el de poner de cuánta alcohol gel, ¿dónde? El que lo conoce es la persona que está ahí, o las interacciones que ocurren, la espera de los padres, distintas situaciones. Entonces, abrirnos a discusión sale como muy, muy pertinente hacerla. Y ustedes, que son los que conocen, esa realidad es ponerla al servicio y al diálogo. Mira, para ir cerrando, darte las gracias y a ti y a UNICEF por estar con nosotros acá, por el aporte que hacen a la humanidad en estos temas, y a todos los que están aquí también presentes por darte ese espacio también para conversar, el decano con esta reflexión de poder ir mirando los contextos locales, pero también de una manera más flexible. No sé si tú quieres decir alguna palabra final para despedirnos. Yo quería agradecer y nuevamente invitarlos a pensar como con toda nuestra capacidad creativa abierta, escuchar ideas, abrirnos a resultados, a modalidades muy flexibles y tomando uno de los últimos comentarios, sin duda tomar lo socioemocional es fundamental. O sea, no hacerlo de lo socioemocional como una cápsula en medio del proceso, sino ir tomándolo durante el proceso, ¿no? Como hoy día en la educación a distancia, darse un espacio, preguntar, notar. Yo sé que yo he escuchado profesores que dicen, pucha, yo cuando los tengo ahí en la sala me doy cuenta porque hay uno que está más triste, hay uno que está más bajoneado, que está más inquieto, y lo puedo abordar. A distancia es muy difícil, yo lo sé, pero en la medida de lo posible, la pregunta de cómo están, estar atentos a las situaciones especiales cuando saben que ha habido la muerte de algún familiar, una separación, alguna situación más compleja, estar ahí, ¿no? Porque los adultos, tanto en el rol de papá, pero mucho en el rol de educador, somos figuras muy significativas para los jóvenes y para los niños. Entonces, es importante poder estar ahí con la disposición de escuchar también. Eso. Eso, muchas gracias. Quedamos con harta reflexión. Yo creo que esto es un proceso que nos va a quedar, vamos a quedar masticando y reflexionando con la idea de que también después nos podamos también esto llevarlo a nuestras comunidades educativas y poder compartirlo. Va a estar la presentación, va a estar la charla también en YouTube. Así que gracias por estar aquí. Prontamente lo invitaremos a otras charlas que vamos a hacer. Así que gracias y nos vemos. Chao, chao.